Bienvenidos a Voces del Papel, escritores que inspiran. Mi nombre es Sonia Campa y en este espacio nos sumergiremos en las palabras y pensamientos de los autores que han dejado una huella indeleble en la literatura. Prepárate para un viaje lleno de creatividad, pasión y reflexiones profundas. Comenzamos. Hola, te doy la bienvenida este 22 de junio aquí a tu programa Voces del Papel, escritores que inspiran. Estoy transmitiendo en vivo desde Tecámac, Estado de México, a través del 99.1 de FM y también en www.utopiaradiotv.mx. Puedes escucharnos en Seno Radio, en tu dispositivo Alexa, y también pues puedes descargar nuestra aplicación. En Facebook y en YouTube estamos como Utopía Radio TV, donde me encantará leer tus comentarios. Te recuerdo que si tienes algún producto o servicio que quieras anunciar con nosotros, comunícate al 55 18 96 85 90, ya que tenemos más de 18,000 seguidores en redes sociales y una amplitud de más de 4,000 radioescuchas. Mi nombre es Unicampa y te recuerdo que cada conversación que tenemos en este programa es para que sea una fuente de inspiración, para construir una vida plena y consciente con el intercambio de ideas y la reflexión a través de las historias, experiencias y obras que aquí te presento. Y bueno, vamos a ver qué pasó un día como hoy en México, un día como hoy 22 de junio. Y es que un 22 de junio, pero de 1818, nace en San Miguel el Grande, Guanajuato, Ignacio Ramírez. Él fue mejor conocido como el Nigromante. Fue un escritor, poeta, periodista, abogado, político e ideólogo liberal mexicano. Es considerado uno de los artífices más importantes del Estado laico mexicano. Fue además un reconocido masón y varias logias en México llevan su nombre. También se le conoció con el sobrenombre del Voltaire mexicano. Eso fue en 1818 y un día como hoy, pero de 1952, se le otorga a Elvia Carrillo Puerto la condecoración al mérito revolucionario. Ella fue una figura fundamental en la historia de México al convertirse en la primera mujer electa diputada local en el país por el estado de Yucatán en 1923 y liderar la lucha histórica por el reconocimiento del derecho al voto femenino y los derechos reproductivos. También un día como hoy, 22 de junio, pero vamos a ver de qué año, de 1953, muere Benito Fentanes, quien fue un destacado escritor, maestro, filólogo y periodista mexicano originario de Cosamaloapan, Veracruz. Él es ampliamente recordado por su profunda labor educativa y sus influyentes obras didácticas sobre la correcta enseñanza del español, la ortografía y la gramática. Eso fue en 1953. Y también un día como hoy, pero de 1963, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional a los artículos 54 y 63 que instauró el sistema de diputados de partido, marcando así el inicio formal de la figura plurinominal en México. Eso fue en 1963. Y hoy, 22 de junio, también, pero del 2009, se modificó el artículo 41 de la Ley General de Educación Mexicana para incluir formalmente a los alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes. Esta modificación histórica estableció que la educación especial también debe proveer atención diferenciada para desarrollar las potencialidades de estos estudiantes dentro del sistema regular. Eso fue en 2009 y hoy 22 de junio es Día Mundial del Suelo y la Tierra Fértil. Según establece la ONU, el suelo es un recurso esencial y la protección y restauración del mismo permite reforzar la seguridad alimentaria y hacer frente al cambio climático. Por ello es importante, entre otras medidas, promover la rotación de cultivos y evitar la erosión del suelo.
Y en los días mundiales, en estas celebraciones mundiales, hoy se celebra el Día Internacional de los Bosques Tropicales. Esta efeméride fue proclamada en el año de 1999. Los bosques tropicales son ecosistemas fundamentales para la vida en el planeta y contribuyen en la absorción del dióxido de carbono de la atmósfera, de manera que adquieren una gran importancia para la conservación del medio ambiente. Hoy también es el Día del Futbolista Argentino y esto es en homenaje al segundo gol histórico de Diego Armando Maradona ante los ingleses durante el Mundial de México de 1986, celebrado en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, que hoy ya se llama Estadio Ciudad de México. Y también hoy es el Día Internacional del Volkswagen o del escarabajo, ya que desde el año 1995 se festeja a este auto, al escarabajo de 4 ruedas más famoso de todo el mundo. El surgimiento de esta fecha fue por iniciativa del brasileño Alexander Romo, un aficionado del Volkswagen escarabajo. En consenso con varios clubes mundiales del Volkswagen, se seleccionó esta fecha debido a que el 22 de junio de 1934 se firmó el contrato entre el Dr. Ferdinand Porsche y la Asociación de la Industria Alemana del Automóvil. Porsche desarrolló el primer prototipo de Volkswagen. Ahí están las efemérides y lo que pasó un día como hoy. Y bueno, te voy a presentar a la invitada de hoy. Ella es María José Escobar. Ella es escritora, editora y facilitadora de talleres literarios. Es autora de libros de poesía y ensayo. Ha publicado poemas, ensayos y reseñas en diversas revistas digitales e impresas y en antologías a nivel nacional e internacional. Actualmente es facilitadora de la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla y trabaja en la Gerencia de Cultura del Centro de Arte La Estancia, que es el brazo cultural de Petróleos de Venezuela. Sus poemas han sido traducidos al inglés, italiano, portugués y griego. Ella es licenciada en Letras en la Universidad Central de Venezuela, tiene una maestría en Literatura Comparada de también la Universidad Central de Venezuela, un diplomado en edición de la Universidad Experimental de las Artes y editorial El Perro y la Rana, y un diplomado en narrativa del Centro Nacional del Libro 2025. Ella es pues venezolana y bienvenida, María José, ¿cómo estás? Hola, Suni, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por la invitación a tu programa Voces de Papel y bueno, a todos tus oyentes, espero que estén teniendo una bonita noche de lunes. Muchas gracias por estar aquí después de ciertas situaciones que por ahí pasamos, por fin nos podemos conectar. Pero oye, Sí. yo quisiera preguntarte cómo empezó tu trayectoria. Más bien quisiera un poquito que te fueras a tu infancia, que nos dijeras si esto a lo que te dedicas era un sueño o se fue conformando o te fuiste creando como escritora, como tallerista al paso del tiempo, o qué era lo que soñabas cuando eras niña. Creo que justamente soy una niña que cumplió su sueño. Desde muy chiquita quise ser escritora, desde muy chiquita quise dedicarme a todo esto. Mi mamá es licenciada en letras y mi papá es sociólogo. Y así como estas dos bibliotecas que tengo aquí en mi casa de la infancia, que queda en San Antonio de los Altos, un pueblo en las afueras de Caracas, un pueblo ciudad en las afueras de Caracas, estaban la biblioteca de mi papá y de mi mamá, ambas una al lado de la otra, y ellos eran unos grandes lectores. Así que desde muy chiquita, fui criada entre libros. Mi mamá se encargó de que conociéramos de mitología griega, de cuentos indígenas. Además, ella trabajó también como promotora de lectura. Y bueno, fue algo que siempre estuvo en mí. Y creo que la primera vez que me acerqué, algo me dio alergia. La primera vez que me acerqué a la escritura fue cuando mi mamá me regaló un diario, que fue a los 8 o 9 años de edad. Y empecé a registrar allí lo que hacía en el día, mis reflexiones, cosas que puede pensar una niña de los 8 o 9 años de edad. Y un día,
caía una lluvia muy fuerte, allá llueve bastante, en San Antonio de los Altos hace mucho frío, y estaba en la ventana y escribí algo en una forma distinta, y mi papá se asomó a la puerta y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo no sabía qué estaba haciendo porque de verdad para mí no tenía ni siquiera un nombre, ¿no? Entonces él vio lo que estaba escribiendo y me dijo, estás escribiendo poesía, tienes que seguirlo haciendo. Y como que, no sé, pues seguí haciéndolo y además siempre quise hacerlo. Aprendí primero los cuentos de memoria y los cuentos que me leían mis padres antes de saber leer. Entonces los presentaba a la gente que iba en la casa y como que me gustaba mucho todo esto desde niña siempre. Creo que de verdad nací para eso. Y bueno, obviamente, pues se nota, ¿no? En la elección de tu carrera, en esta licenciatura en letras, obviamente ya después tu maestría, pero ¿hubo algo que pensaste que quizá ese sueño no era para ti o siempre fuiste enfocada en eso? Hubo un momento muy difícil porque me enfermé de depresión muy fuerte y llegué a pensar que nunca más iba a poder publicar un libro, tenía mucho insomnio en esa época, tuve que poner mi vida en pausa y en ese momento pensé que no iba a poder más escribir e incluso no me concentraba para leer. Y bueno, pasó y durante ese tiempo también escribí y durante ese tiempo también leí lo poco que pude, pero pasó ese tiempo y seguí escribiendo y seguí pues el camino y creo que de alguna manera la escritura también ha sido un rescate, una salvación de todas esas cosas tan difíciles que a veces pasamos los seres humanos, ¿no? Entonces la escritura también se ha transformado en un medio para salir adelante de muchas cosas. Exacto, como siempre digo, la escritura es terapéutica y yo creo que en ese tenor podemos hablar justamente de este libro, Poemas de Insomnio y Lluvia, en el cual ahorita justamente tocando ese tema del insomnio, muchas veces todo esto que nos rodea a veces se pasa desapercibido justamente por nuestros estados emocionales. Pero considero que el poeta, en este caso tú que eres poeta, toma justamente esas circunstancias para escribirlas y transformarlas en arte. Platícanos, ¿fue en ese momento cuando tú lo escribiste o fue en un momento después que lo hiciste? No, fue mucho después. El poemario dice, si lo escribí antes o después de eso. No, lo escribí antes. Este poemario fue publicado en el 2011 y eso que te estoy contando, 2016, 2017, fue mucho después. Okay. Pero después de ese momento escribí otros libros, por ejemplo, Liken es posterior a eso. Y también el libro que publiqué allá en México, déjame mostrártelos, que los tengo aquí. Este fue publicado aquí primero desde el vagón, fue mención honorífica del Premio Nacional Fernando Paz Castillo, y este fue el que fue publicado en México, es este mismo libro, es una reedición. Entonces, estos fueron escritos después de esa vivencia. Ok, bueno, y vamos a platicar de este libro, Poemas de Insomnio y Lluvia, porque a mí te decía, me parece muy interesante que tú nos dices que los propios desvelos y nostalgias también pueden ser transformados en arte. Platícanos un poquito ¿por qué fue el primero que escribiste? Sí, este libro, aquí está su portada, no sé si se ve bien, sí, creo que sí, un poquito. Se llama Poemas de Insomnio y Lluvia y fue escrito entre 1999 y 2004. Entonces sí, fue escrito hace bastante tiempo. Fueron mis primeros poemas, un inicio en la poesía. Bueno, mis primeros poemas publicados, porque hay poemas antes de esto, que están todos en un archivero. Sí. Conservo cada papelito, la verdad, de manera muy obsesiva tal vez. Y bueno, sí, tiene mucho que ver precisamente con el insomnio. Tengo aquí un poema, no sé si te parece que te lo lea. Por favor, era lo que te iba a pedir que lo leyera. Porque va de ese tema un poco, ¿no? Dice, el poema se llama Volar lejos.
Mi ombligo está unido a un árbol. Evoco su olor y me baño en su savia, columpio de hojas donde se mecen gusanos de seda. He llorado bajo él, sobre él, dentro de él y a su alrededor. Y en cada insomnio he recordado la frescura de sus ramas que inducen al sueño. Insomne busco la lluvia, los frutos del mañana, las aves del patio, las hojas. Insomne vuelo sobre el horizonte, vuelo lejos esta noche, quiero perderme entre ramas, quiero multiplicarme en semillas, crecer y ser otra, ser árbol multiplicado. Qué bonito. Oye, es que justamente era lo que te decía, que esa manera poética de ver la vida, nos dices, tú no querías ver solamente el insomnio como un padecimiento, sino como algo honesto que viene dentro de ti, que se expresa de esta manera. También nos comentas que nos recuerdas que estar despierto en las madrugadas es muchas veces la única forma de encontrarnos con lo que verdaderamente somos. Platícanos en qué momento escribiste ese poema y cómo fue la forma de transmitirlo de esa manera. ¿Cuál ha sido tu principal fuente de inspiración? Lo que pasa es que para mí, yo de ahorita, o sea, esta que está frente a ti, no existe algo como la principal fuente de inspiración. O sea, porque a través de todos estos libros y de mis estudios, pues he descubierto que se puede hacer poesía totalmente de todo. No hay algo en la vida que no sea, que no pueda ser convertido en poesía. Y eso lo dejó muy claro Baudelaire cuando escribió Las Flores del Mal y escribió ese poema Los Samuros, ¿no? Hay poemas escritos en Venezuela que tienen que ver con la basura de un grupo literario que admiro mucho y que quiero mucho, que se llama El Techo de la Ballena. Fue un grupo literario en la década del 60. Entonces realmente se puede hacer poesía de todo. He escrito poesía sobre el insomnio, sobre la lluvia, sobre la casa. Tengo este libro que se llama La casa en el espejo. He escrito poesía sobre la naturaleza, Liken, que también es un libro a la vez como de renovación, de vuelta a la vida, de alguna manera. Y he escrito poesía sobre el metro. Y en esta poesía del metro incluso he escrito poemas sobre una señora que está pidiendo dinero en el metro. Entonces, realmente, creo que no hay cosa que no pueda ser transformada en poesía. Entonces, si me dices cuál es tu principal fuente de inspiración, no sabría decirte, porque de alguna manera sí tengo siempre como el oído muy atento y la mirada muy atenta y siento que todo me habla y sobre todo puede escribir sobre todo tipo de cosas, pues. Sí, es la vida misma, ¿no? Lo que Es la pasa, los vida. acontecimientos. Y justamente yo creo que acabas de decir algo muy importante. Tienes esa agudeza de tus sentidos, de la vista, del oído. ¿Tú consideras que cualquier persona puede dedicarse a la poesía? Pues potencialmente sí, porque toda persona tiene de alguna manera los mismos sentidos, las mismas posibilidades en cuanto a capacidad de pensamiento, a concentración y a eso, pero sí creo que es necesario para esa persona que decidió hacerlo, pues que pase por una cantidad de lecturas, por una cantidad de trabajo. Realmente a veces está como muy mitificado el oficio del poeta y se pierde de vista que es un oficio y a todo oficio pues hay que dedicarle tiempo, necesita dedicación, estudio y bueno, creo que mediante la lectura y no solo la lectura, porque la lectura es como una parte de ese proceso de formación, pero también lo es la música, también lo es el cine, también lo es el teatro, también lo es la experiencia misma, o sea, la vida que vivas, que no siempre tiene que ser una vida absolutamente dedicada a la cultura, o sea, hay cantidad de escritores que han trabajado, no sé, en un banco. Frank Kafka era un ejemplo que trabajaba con seguros y con bancos. Y hay cantidad de escritores que no han trabajado exactamente en áreas que tengan que ver con la cultura. Y sin embargo, de su vida y de sus áreas
han escrito lo que han visto y han tenido esa tarea que se puede llamar la tarea del testigo, la tarea de testimoniar y de dar forma a ese caos que es la vida, pues. Exacto. Oye, y platícanos, vamos ahora porque la mayoría de tus textos sí son poéticos, pero platícanos, por ejemplo, esta obra de versos diversos, esta compilación de María José. Sí, aquí la tengo. María José y José Zambrano, sí. Este libro lo hice con un amigo, lo hicimos juntos con José Zambrano, y es un libro que se llama Versos Diversos, Antología Poética Sexogénero Diversa, Contemporánea e Hispanoamericana. Es una compilación de poetas sexogénero diversos de Latinoamérica, de Hispanoamérica, y poetas que sean contemporáneos, pues. Hay poetas consagrados y yo diría clásicos de nuestra literatura, como Jaime Jaramillo Escobar, Salvador Novo, Porfirio Barba Jacob, pero también hay poetas que en este libro se dieron a conocer por primera vez y bueno, algunos de ellos pues siguen haciendo camino en la poesía, como Héctor Hernández Montesinos, fue uno de los que compilamos y leímos gracias a esta antología, y luego pues hemos visto el desarrollo de su carrera. Están poemas de Cristina Peri Rossi también, entonces quisimos hacer como una especie de coro de lo que se estaba escribiendo en cuanto a sexo, género, diversidad en nuestra región. Y bueno, salió este libro que tiene además una presentación que nos hizo un gran poeta venezolano, fue mi maestro, él ya murió, y fue el poeta Armando Rojas Guardia, que es un poeta muy importante venezolano que le recomiendo todo el mundo. Aquí nos comentas que este trabajo consistió en rastrear, organizar y visibilizar las sensibilidades de la comunidad LGBTIQ+ en la región, creando un puente entre la vanguardia hispanoamericana y las realidades locales. Nos dices también que el cuerpo no es solo carne, sino el primer espacio de resistencia. Se poetiza el deseo, el erotismo no convencional, la transgresión de los binarismos y la belleza de lo que históricamente fue marginado o tildado de tabú. En este sentido, ¿cuál fue o cuál es el que más te gusta de esta antología? ¿Qué poema es el que más te agrada a ti? A ver, déjame ver. Llamado pues más hay varios. Bueno, a mí me gusta mucho precisamente el de Armando Rojas Guardia. Si nos gustas compartirlo. Déjame ver si lo consigo con suerte. Ah, sí, este poema me gusta. Es un poco, bueno, te lo voy a leer. Adelante. Es precioso este poema. Se llama Yo que supe de la vieja herida, de Armando Rojas Guardia, que nació en Venezuela en 1949. Yo que supe de la vieja herida, cuya sangre embriaga la saeta, la terquedad silente del flechazo, pasándome la llaga en la oficina, o al subir el autobús, o al suspirar la modorra de la siesta, llaga virgen donde el vino de la ingle se derrama, y todo porque el fasto de tu vello y el brillo de tus lentes y tu aire atildado distraído insinuaban erecciones imprevistas, incómodos boleros del deseo. Yo que tuve a través de este error la inteligencia de entender un poco al niño ciego, al hijo de Ares y Afrodita, que importuno solicita cuando nadie espera su ardua entrevista, y me dejé resbalar hasta el infierno, donde no me aguardaba ya ningún Eurídice, pero fue igual porque gemí long play demente, con la voz de Francesca en mis entrañas, yerto como Dante junto a las confesiones de mi propio deseo castigado, y lo mismo sentí el gran huracán, el semen álgido
tanta tromba sonora por mis sótanos, porque sin ningún Virgilio tutor te imaginaba, durmiendo solitario en mi lecho grande, mi ciclón genital irredimible, salvo en la almohada de la noche íngrima. Ya ves, en que Orfeo pedestre me trocabas, a fuerza de negarte hasta en los sueños, a la mañana siguiente la pasta de dientes y la ducha colocaban a Francesca otra vez en la oficina y el Hades olía a café mero y trivial de desayuno. Ahora solo entreabro la puerta del poema. Entérate del poder que convocaste para dilapidarlo sin orgullo. Échale una ojeada desde aquí al adobado vino, al polvo enamorado cuyas magnificencias te aguardaban y hoy son apenas el neón enfermo de esta luz, el roce minucioso de mi lápiz, este papel mugriento donde atisbo una sintaxis monótona de días en los que iré a los cines, por supuesto, solo, a ver cómo se besan los amantes. Ay, qué bonito. Sí, 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 definitivamente. yo estuve en taller de poesía con él. Él fue mi profesor de poesía por 2 años. Estuve en su taller de poesía en su casa. Oye, qué honor que además Sí. que también tomas parte de su trabajo para justamente recopilarlo en esta antología, pero platícanos ¿cuál fue el principal motivo de crear este libro junto con tu compañero José Zambrano? Bueno, te cuento, José estaba muy interesado en este proyecto y un día me dijo, María José, tengo un proyecto maravilloso en la mente, pero no lo puedo hacer sin ti, porque yo sé que sin ti no va a salir, porque yo soy muy disperso y no lo voy a lograr, entonces necesito tu ayuda. Entonces yo le dije, Berro, ¿qué será? Y me dijo, es una antología de poesía sexo, género diversa, pero lo único que te puedo proponer es la gloria de hacerlo. Y pues eso hice. Y me puse a hacerlo con él y además fue un proceso súper divertido. José es editor del Perro y la Rana, era editor en ese tiempo del Perro y la Rana y fue súper divertido hacerlo con él porque ambos investigábamos, buscábamos libros, nos pasábamos textos y pues pusimos unos días fijos de reunión, una vez a la semana, y estuvimos casi 2 años haciendo el libro y además leyendo todos estos poemas que son como muy escandalosos y muy, por supuesto, tocan un tema que es un tema tabú, es un tema difícil. Ahora lo es menos, pero en el 2011 lo era mucho más. Y bueno, yo decidí apoyarlo, por supuesto por la amistad que nos unía, pero también porque, aunque yo no formo parte de esta comunidad, de la comunidad LGTBQ, sí tengo muchos amigos en esa comunidad y siempre he sentido como mucha empatía con las personas que son de alguna manera discriminadas por la sociedad. Y esta es una comunidad que ha sido históricamente muy discriminada y merecían un trabajo así. Incluso se hizo una reseña de esta antología en la que se decía que era el primer trabajo de este tipo en América Latina en ese momento. Y justo algo parecido es lo que dice, déjame ver si lo consigo la parte en que lo dice, el poeta Armando Rojas Guardia, déjame ver si lo encuentro. A ver si dedicatoria, ya va, un momentito. No, no. Bueno, creo que sí, se me va. Si me permites, nos comentas que Versos Diversos no busca uniformar la experiencia de la diversidad, sino al contrario, celebrar el quiebre, la multiplicidad y el derecho a la diferencia a través de la palabra, porque como tú bien lo has dicho, muchas veces a la gente que es diferente a nosotros, que pensamos que es diferente a nosotros, le damos esa vista discriminatoria, ese, ay, hazte para allá. Sé que existes, sí, pero totalmente. no a un lado. Es darle también esa voz, esa visibilización. Y yo creo que es un trabajo excelente y magnífico. ¿Cómo te sentiste al ya tenerlo en tus manos y sobre todo al presentarlo? Porque justamente hablando de temas tabús y de temas complejos, muchas veces pues esperas como que esa reacción del público, qué es lo que sucederá. Pero ¿cómo lo recibieron y cómo te sentiste al ya tener esta compilación de textos?
Mira, este libro es uno de los libros que más satisfacciones me ha dado. En primer lugar, porque le hace las palabras preliminares Armando Rojas Guardia, que fue mi maestro. Y además él estuvo encantadísimo desde el principio con formar parte del proyecto de esta manera. En segundo lugar, él fue a la presentación, entonces era súper lindo, porque en el 2011 fue publicado mi primer libro de poesía. Entonces, pues, que me acompañara un poeta mayor y que él me presentara fue para yo, que en ese momento creo que tenía 25 años, pues un gran honor. Además se presentó en el Teatro Teresa Carreño en la librería. Entonces era como un sitio muy central, fue en la Feria del Libro y tuvo mucha resonancia. Fue reseñado en Chile, fue reseñado creo que en México también, en España fue reseñado y son reseñas de gente que ni me conocía y el libro se fue, ¿sabes?, expandiendo. Hace poco incluso me escribió alguien de la Universidad de Salamanca, que él tenía el libro, él es venezolano, pero lo perdió, o sea, se le perdió, pues, y que él quería que yo le mandara un PDF porque lo quería dar a conocer entre los estudiantes que estaban estudiando poesía, sexo, género diversa en la Universidad de Salamanca. Entonces, en verdad ha sido muy bonito. Mira lo que él dice aquí, que era lo que te quería leer. Las páginas que el lector tiene en sus manos constituyen una antología única en su tipo dentro de la bibliografía hispanoamericana. Eso fue en el 2011. Y por supuesto, él era un poeta que conocía pues todo el ámbito literario en ese momento. Y es una de las cosas que me encanta de lo que dicen, ¿no? Dice algo así como que pero desde hace algún tiempo algo ha empezado a cambiar en mi percepción del asunto gay, ¿no? Y esta antología de poesía homoerótica hispanoamericana, organizada sabiamente por María José Escobar y José Zambrano, ha venido a confirmar la magnitud de este cambio perceptivo. Lo expresaría del siguiente modo. Si todo ha conspirado a lo largo de los siglos para que la existencia homosexual sea vivida bajo el yugo moral de la pesadez, si ese yugo moral se ha traducido en un vasto y profundo acorralamiento social, ¿no viene a resultar acaso positivo y grandioso que aquella misma existencia homosexual ofrezca a la colectividad y al mundo como réplica, como contraofensiva, un programa de vida vertebrado por lo gay, es decir, por lo que Nietzsche llamaba esa ligereza del espíritu? Entonces es muy, de verdad, fue un camino lleno de muchas satisfacciones, lo sigue siendo, porque de hecho este libro en Venezuela no se consigue, es muy difícil. A mí me quedaron muy poquitos porque regalé muchos, la verdad, y a cada rato me pedían uno y todavía me siguen pidiendo. Entonces, bueno. Es que justamente te iba a preguntar dónde pueden conseguir tus libros. Ahorita nos dices en Venezuela es difícil, pero ¿tienes alguna página de internet? También regálanos tus redes sociales para que aquí las compartamos y te puedan preguntar, puedan hacer preguntas o tú les puedas responder dónde los puedes encontrar. ¿Dónde los pueden encontrar? Claro que sí. Mis redes sociales, @marijo_Escobar G. Y eso es en Instagram. Y en TikTok es @marijo.escobar. Esos son mis dos canales principalmente. Bueno, se consigue bastante en internet de cosas que he publicado en revistas, he publicado en varias partes, he publicado en revistas de México, de Colombia, de Puerto Rico, de España, de varias partes. Entonces, ponen mi nombre, María José Escobar, poeta, y salen varias entrevistas, también salen recopilaciones de poemas. Este libro, en particular, se consigue en digital en la página web de Fundarte, que es la editorial que lo publicó. Este libro se llama Líquen y se consigue, está disponible al público. Los demás no están disponibles al público, se consiguen con dificultad en algo. Por ejemplo, ya no se consigue, poemas de Insomnio y Lluvia. Valdría la pena pensar de pronto en una reedición. Igual tampoco se consigue La casa en el espejo. Es difícil de conseguir también. Pero los demás sí se consiguen. Los que se están vendiendo ahorita en Venezuela son estos,
Y este, que es Desde el Vagón, el que se publicó en México, se consigue en la librería de Círculo de Poesía, en la librería El Hallazgo, con la editora Adriana Tafoya, que su Instagram es @versodestierro. Esas son más o menos las coordenadas de cómo conseguir mis cosas. De todas maneras, yo publico mucho en Instagram, publico poesía, publico, ahorita que fui a México, estoy publicando todavía los fragmentos de mi diario de México con las fotos y todo eso, porque me gusta tener como una bitácora de cuando viajo y eso. Además, tengo una relación muy bonita con México. Literalmente, mi esposo es mexicano. Ah, no, pues entonces hermosa. Es una relación muy bonita. Entonces, pues siempre voy, bueno, suelo ir para allá por lo menos una vez al año. Así que bueno, nos veremos en algún punto del camino. Claro que sí, por acá nos vemos. Por supuesto, de los libros que habla la escritora María José son Liken, con la editorial Fundarte, fue de 2022, Desde el Vagón, que fue editorial Fundarte también de Caracas en el 2024. También nos habla Desde el Vagón, fue publicado en México por Verso Destierro en el 2025. Oye, y platícanos, justamente después de hacer todo este trabajo literario, háblanos de tus reconocimientos, porque aquí ella obtuvo la mención honorífica del Premio Municipal de Caracas Luis Brito García en el 2016, la mención honorífica del Premio Nacional de Poesía Fernando Paz Castillo en el 2022 y fue ganadora del concurso Metro Relatos del 2014, auspiciado por Monte Ávila Editores y el Metro de Caracas con el cuento Gestación. Platícanos estas menciones honoríficas, cómo las recibiste, cómo fue tu proceso, porque yo creo que también todo escritor obviamente quiere que su trabajo sea reconocido. A lo mejor pues no tanto seguir el premio o la mención, pero ya que los tienes, ¿cómo te sientes? ¿Cómo fue que tú buscaste esos reconocimientos? ¿Llegaron a ti? Platícanos un poquito el proceso. Bueno, te voy a ser muy sincera. Cuando yo estaba veinteañera, tenía un colectivo, un grupo que se llamaba Las Fulanas Esas. Y era un grupo con el que hacía poesía en la calle, dictábamos talleres en comunidades, en barrios, en plazas, con niños, con mujeres, con ancianos. Estuvimos en una casa hogar de Negra Hipólita, que era una institución que buscaba a las personas de la calle y las tenía en un lugar. Pues esta era una casa hogar Negra Hipólita para niñas en situación de calle. Y allí estuvimos 3 meses dictando talleres y nosotras teníamos en esa época una concepción de que ser poeta era mucho más que estar en búsqueda de un premio. Esa concepción me llevó a mí por mucho tiempo a no concursar en ningún premio, pero por mucho, mucho tiempo. De hecho, he concursado en premios desde hace más o menos poco. Este libro, en 2016, La Casa en el Espejo, fue publicado en ese momento que te digo que estuve un poco mal con el insomnio, con la depresión, que fue muy fuerte. Y yo no, de verdad, yo no lo metí al concurso. Para mí todavía es un misterio cómo ese libro llegó a ese concurso. Ay. Yo solo sé que me dieron la mención y el reconocimiento y para mí siempre será un misterio muy lindo, la verdad, porque quien sea que lo haya hecho, pues es algo hermoso que hizo por mí en ese momento difícil. Desde el Vagón, sí lo metí a concursar y ganó esa mención en el 2022. Es un premio muy importante que otorga el Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños Rómulo Gallegos. Es una institución cultural muy importante en Venezuela, pertenece al Ministerio de la Cultura y ellos me otorgaron esa mención honorífica que fue de verdad un gran sueño. Estoy muy contenta por eso. De verdad que me ha ayudado pues a seguir promocionando mi obra. Y ellos no publicaron en ese momento el libro porque había problemas en ese momento económicos en el país. Y entonces después Fundarte lo sacó en esta edición, pero esta edición se agotó muy rápido. O sea, esto fue también una gran sorpresa porque es muy difícil de conseguir ahorita. Y entonces yo decidí pues sacarlo en México y decidí que fuera precisamente este libro el que saliera en México por primera vez, porque ya había ido a México el año anterior
y había visto el Metro de México y yo dije, creo que a los mexicanos les puede gustar un libro sobre el metro, porque en verdad Claro. sí tengo otros libros inéditos y he podido de pronto sacar un inédito, pero me parece que este es el libro correcto para que ustedes comiencen a conocer mi poesía. Desde el vagón se llama, fue impreso aquí en México por Verso Destierro en el 2025. Vamos a ver si tenemos por ahí algún comentario o alguna pregunta para la invitada del día de hoy. Recuerden que estamos con María José Escobar, ella es venezolana. Nos dice Magda Santana, saludos. Muchas gracias, Magda, por estar aquí con nosotros. Julia Pastén nos dice saludos, Uni, para ti, para tu brillante invitada. Qué poesías tan hermosas, llegan al corazón. Muchas gracias, mi querida maestra Julia, nos dice Magda Santana. Qué bonito seguir lo que más te gusta hacer. Felicidades a María José. Ahí te mandan saluditos y felicitaciones. Gracias. Julia, es verdad, la materia prima para crear poemas está en nuestro entorno y en las vivencias, exacto, lo que Totalmente. platicamos hace ratito, en nuestra vida cotidiana. Si tú pudieras dejar un mensaje o un legado con todo esto que has escrito, con todo esto que nos compartes, ¿qué legado te gustaría dejar? ¿Qué mensaje le gustaría dar a la gente con tus escritos? Pues creo que dos fundamentalmente. Creo que el primero es que el mundo con todo lo caótico que puede ser y con todas las cosas terribles que pasan en el mundo, bueno, hay situaciones como la de Palestina, lo que está pasando en Cuba, ese tipo de situaciones terribles que vaya, nos hacen dudar del género humano incluso. Pues también tiene, además de eso, que las tiene y que podemos, podemos sentirnos adoloridos, enfadados, decepcionados por todo eso, pero también tiene cosas hermosas, también tiene belleza. Y esa belleza, pues puede ser un motivo de vida, de esos motivos de vida de los cuales sostenernos en momentos difíciles. Ese sería uno. El otro es, para las personas que escriben, no olvidar nunca que escriben para unos lectores, para otros seres humanos. Y creo que a mí me enseñó mi otro maestro, que él sale aquí en una fotito, lo puse aquí en una fotito en mi libro, porque él me regaló esta portada para mi libro. Él es poeta, fue poeta, mejor dicho, me cuesta conjugarlo en pasado. Él murió el año pasado, el maestro Juan Calzadilla, un gran poeta venezolano que también tienen que leer, tarea para la casa, como decimos aquí. Él fue de verdad un maestro de varias generaciones y él me enseñó una cosa con su ejemplo y también me lo llegó a decir, y es el valor de la humildad. Y por eso digo que escribimos para lectores de carne y hueso, y el hecho de que nosotros nos ganemos un reconocimiento o por momentos estemos en una tarima y nos aplaudan y esas cosas, en realidad eso es como un eso es como un aditamento, como algo que está ahí, pues, pero eso no es lo que es un poeta. Un poeta, como me enseñó también Armando, es poeta en todas las situaciones de la vida. Y, y la poesía tiene también un complemento ético. O sea, por ejemplo, yo he visto algunos poetas que cuando van a una presentación solo hablan y hablan y leen y leen y leen, nunca le hacen caso a lo que digan los demás, nunca agradecen a la persona que los invitó y se van así de rápido y no oyen a los demás poetas, ese tipo de cosas. Entonces que nos detengamos a escuchar al otro, creo que eso también sería un mensaje que quisiera dejar al mundo, pues, y que es un mundo que con todas esas dificultades que mencioné antes, es un mundo en el que siempre tenemos que ver al otro, sonreírle al otro y estar también para el otro. Exacto, yo creo que definitivamente eres el ejemplo perfecto porque justamente acá lo poquito, mucho de las noticias que nos llegan en Venezuela, de todo este quizá caos político, de lo que sucedió, su forma de vida,
es a veces difícil ver lo bello, como dices, en la vida y en esas situaciones, pero tú has logrado transformarlas, como decíamos hace un ratito, en arte, todas esas vivencias, y también es un mensaje, yo creo que de esperanza, que no todo es malo y no todo es bueno, pero hay que buscarle esa parte neutral para escribir y para seguir construyendo, en este caso, tu carrera, porque no has parado. Platícanos qué proyectos a futuro tienes. Tengo varios proyectos. Bueno, no estoy segura si sea algo neutral. Creo que neutral no sería la palabra indicada, porque creo que nada es neutral en el mundo. La política no está desligada de la literatura, de la poesía. Pero me refiero, Esta sí, dualidad, ¿no? sí, es una dualidad, claro, pero me refiero a ver más allá del horror, más allá de lo que nos hace daño, más allá del caos, de lo terrible, ¿no? Ver también la belleza, incluso la belleza de lo que no es bello, incluso no solo la belleza, también puede ser la denuncia. Un poema puede ser una denuncia, un poema puede ser un grito de ayuda. Ahorita con lo que pasó el 3 de enero, con que bombardearon mi país, Estados Unidos bombardeó mi país y las bombas explotaron a menos de 1 kilómetro de donde yo vivo, porque tengo enfrente el aeropuerto de La Carlota y se oyó terrible y fue un momento de terror realmente. Tensión, Y claro. esa madrugada escribí poesía, porque tenía que testimoniar ese horror que estaba ocurriendo y tenía que denunciarlo. Y hice una crónica sobre eso. Entonces sí creo que la literatura, pues sí tiene un componente político, pues. Pero además de eso, no solamente es eso la poesía, también es la belleza. También tiene que ver con buscarnos respuestas a nosotros mismos. Yo te quisiera, voy a responder tu pregunta de qué es lo próximo que estoy trabajando, pero quisiera leerte un poema Claro que habla de una gran belleza que tenemos en Venezuela, que es el Guaraíra Repano. El Guaraíra Repano, también llamado Ávila, fue el nombre puesto por los españoles a la gran montaña que tenemos aquí del otro lado, no se ve desde mi balcón, se ve desde el otro lado. Es una montaña inmensa que bordea toda la ciudad de Caracas y del otro lado está el mar, nuestro mar Caribe. Entonces, bueno, si te parece, lo puedo. que sí. Claro que sí, adelante, por favor. Dale, es la estación, todos mis poemas de versos diversos, me confundí, Desde el Desde el Vagón, Desde el Vagón, todos mis poemas de Desde el Vagón, cada uno es un poema sobre una estación del metro. Y se llama Estación Ciudad Universitaria, Plegaria al Guaraíra Repano. Gran ola detenida, a ti ruego hoy, ruego siempre, de ti bebo el mar, lo respiro aunque esté del otro lado, gran ola. A ti levanto los ojos cuando del asfalto el vapor sube y me pone chiquitico el corazón. Solo por ti el ruido no succiona, no mata, límite de mi añoranza. Desde la camionetica te miro, no me desampares, ¿qué sería de este caos sin ti? ¿Qué sería de mis manos si no pudieran acuencarse los sábados y beber de tus manantiales? ¿Qué sería de estos ojos tan heridos de smog si al levantarse no pudieran verte con este manto azul con que me bañas? Gran ola detenida, mi fe en esta ciudad. Ay, qué bonito. Oye, y Ciudad Universitaria, que es icónica aquí en la Ciudad de México. Sí, allá me pidieron varias veces el poema de la ciudad universitaria, porque allá también tienen su ciudad universitaria. Ah, Entonces mira, qué bonito. les No, daba curiosidad a varias de las personas. Bueno, digo allá, no les he dado el contexto a todos tus oyentes, no todos tus oyentes lo saben, pero hace poco, hace una semana, estuve en México, estuve un mes entero en México y en un mes fueron en total 14 actividades de promoción del libro Desde el Vagón, entre presentaciones y entrevistas como esta que estamos teniendo. Estuve en Ecatepec, estuve en Amecameca, estuve en Puebla, y en Ciudad de México. Todos esos lugares,
y de verdad me sentí de verdad, sinceramente, en casa, en un ambiente bonito, con gente que de verdad pues mostró como un gran respeto y un gran cariño, que fue por supuesto correspondido totalmente y que lo tendré siempre en el corazón. Sí, te faltó Tecama, que estamos muy cerca de Catepec, pero bueno, ya, Me faltó como decimos, Tecama. será para la próxima visita. Queda para la próxima, hay que anotar ese Tecama para la próxima. Y Vale. será, por supuesto, para tu próximo libro, la presentación de tu Sí, próximo libro. esperemos que sí. Y bueno, con eso te respondo tu pregunta anterior. Hablaste de un cuento que se llama Gestación. Es un cuento que fue un concurso del Metro de Caracas y Monte Ávila Editores. Ese cuento fue el primer cuento sobre mí. Yo escribo también narrativa. Lo que pasa es que soy una narradora tímida, o sea, como poeta, pues me voy a conocer. Pero como narradora soy bastante tímida. Y escribí ese cuento para ese concurso y ganó el primer lugar. Entonces, bueno, fue una gran sorpresa porque además era el primer cuento, así que en forma escribía, que en forma lo mandaba a un concurso primera vez y gané. Y a partir de ese cuento, pues bueno, poco a poco escribí otros, y tengo un libro de cuentos por ahí que va a venir en algún momento. Esperemos pronto. Es un libro de cuentos que pronto estaré presentando en tu programa de radio. Claro que sí, aquí están las puertas abiertas para cuando tú decidas, me avisas, por favor, que vienes para acá. Claro que sí. Y ya nos vemos Claro que acá sí. cerquita. Pues yo te agradezco, obviamente te felicito también por tu trabajo de tantos años, por compartir eso que viene del alma, por transformarlo en palabras y por poder llegar y romper de cierta manera estas fronteras, no tanto geográficas, sino también mentales, lo que se logra con la literatura. Por supuesto, te espero acá en México Será un para cuando gusto. con ese nuevo libro, con los que tengas, porque también este libro Desde el Vagón, que por cierto, a las personas que apenas están conectando o que se conectarán en un futuro, les recuerdo que María José tiene los libros Poemas de Insomnio y Lluvia del 2011, Versos Diversos, Antología Poética, Sexo, Género Diversa, Contemporánea e Hispanoamericana del 2011, La Casa en el Espejo del 2015, también el libro Verbeldía, Locura del Verbo, en el 2019, Liken, en el 2022, Desde el Vagón, que fue lanzado en 2024, también tiene el libro La Lengua Tibia de los Pájaros en el 2025 y Desde el Vagón México en el 2025. También esas son las obras que tenemos y por supuesto síganla de nuevo en sus redes sociales que tenemos aquí. Es María José, nos comentabas, María José-Escobar G No, en es Instagram, arroba Marijo, perdón, guión bajo guión Escobar bajo Escobar G en Instagram. en Y en Instagram. TikTok, Marijo punto Escobar. G. O ya no, Escobar G, ya no. Ya no con el TikTok, ya no tiene la G. Marijo.escobar, para que la sigan, vean todo su trabajo. Por supuesto que también por ahí vi las fotos de tu visita aquí en México. Lástima que no pudimos coincidir, pero en un futuro ya será. Pero de nuevo, te agradezco haber estado aquí. No sé si quieras dar un mensaje final, un mensaje de despedida a la gente que estuvo con nosotros, que nos ve y que nos escucha. Sí, claro, bueno, agradecida por el espacio, Suni, ha sido todo un gusto hablar contigo en todo este rato. Quisiera quedarme más rato hablando, pero sé cómo es el tiempo en radio, hecho en radio. Un gran saludo, todo mi cariño desde Venezuela, desde Caracas, a tus oyentes allá en México. Y bueno, acérquense a buscar Desde el Vagón. Está a la venta en las librerías de Círculo de Poesía, El Hallazgo. Hay también posibilidad de comprarlo directamente con mi editora, que es Adriana Tafoya, que tiene su Instagram, @verso destierro. Una muy buena editorial, excelente, y que además hizo un gran trabajo de promoción conmigo allá este último mes. Quisiera despedirme con un poema, si me lo permites. Claro que sí, Bueno, adelante. a ver.
Vamos a leer este. ¿Y qué hay de la muchacha que lucha por entrar de última al vagón y queda su cabello enganchado en la puerta? ¿Qué del vendedor ambulante y del que pide, del que quiere tocar música, charrasquear un cuatro, una guitarra o simplemente rapear? ¿Qué del evangélico y del morboso, de la suicida y de los novios que pelean? ¿Qué de las grandes disertaciones, de los que aprovechan para dormir, de los que se hunden en sus celulares, de los que llevan lentes oscuros, de los que leen la prensa, de los que leen libros, de los que van estudiando, de los que se besan, de los niños llorando, de los que comen a hurtadillas, de los que miran el reloj, de los que van asándose encorbatados, de los que vienen en shorts, de los que se sientan en el piso, de los que bajan corriendo y de los que caminan apacibles. Ellos, nosotros, transeúntes matutinos, vespertinos, sabatinos, de días feriados, de horario laboral y nocturno y de carreras antes de que bajen la Santa María. Ellos, nosotros, en este diario estarse en esa ciudad debajo de la ciudad. Ellos, nosotros, que de nosotros en esta maraña llamada Caracas, tejedora de vientos alicios. Ellos, nosotros, atrapados en el tráfico, mirando el Ávila, deambulando todos en este Abra, esta ciudad de ríos oscuros, de árboles, pájaros y guacamayas. Ellos, nosotros, que de nosotros en este Abra, poblado para siempre por los Caracas, cuya presencia se siente en nuestra fuerza, en nuestra lucha y en nuestro ánimo siempre exaltado. Ellos, nosotros, los de siempre, los milenarios, y que hay de la muchacha que lucha por entrar de última al vagón y queda su cabello enganchado en la puerta, en su diario recorrer mientras escribe versos en una libreta, en esta colección de instantáneas en la que cada rostro es múltiple. Ay, creo que se cortó por ahí la conexión. Habíamos tenido unos problemas tecnológicos por ahí con nuestra querida María José. Para las personas que nos están viendo, se cortó. Es de la que nos están escuchando, más bien se cortó la imagen, pero bueno, eso es un poco del trabajo que tiene María José Escobar. Síganla en sus redes sociales, lean esta poesía que la verdad te transporta a ese lugar, como ahorita nos estaba comentando del vagón del metro. Pues yo me despido de este programa, te agradezco haber estado aquí. Ojalá en un futuro podamos volver a tener a la escritora en sus futuros trabajos, pero bueno, mientras este programa ya terminó, yo te recuerdo que fue posible gracias a la Dirección General, Edición y Montaje de Enrique Durán y de la subdirección de Magdalena Santana. Te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, TikTok y Facebook como Utopía Radio TV, y también te invito a que descargues nuestra aplicación para que nos escuches en vivo. Y mi nombre es Unicampa, también te invito a que me sigas en mis redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Threads y TikTok como @Sunicampa. Te mando un beso y nos vemos la próxima semana. Excelente noche.